Un gran gusto saber que están del otro lado. Les habla Ezequiel Trumper. Es un placer realmente poder comunicarme con todos ustedes después de unos días de silencio. Ahora vamos a volver con los programas dos veces por semana como es habitualmente. Ya ha pasado el periodo de ferias. Mire, en primer lugar le quería agradecer a la enorme cantidad de gente que se contactó con quien les habla durante y antes y después del tremendo huracán que padeció el estado de la Florida. Muchísimos de ustedes lo hicieron, muchos de ustedes, algunos, dos o tres conozco personalmente, la gran mayoría no, pero es como si los conociera o como ustedes me conocieran, y así que les agradezco. En primer lugar, debo decirles que donde yo vivo en Miami no tuvimos absolutamente ningún tipo de inconvenientes. El huracán no pasó por acá, felizmente, estábamos preparados, pero sí hubo realmente problemas muy serios en el oeste de la costa de la Florida. En este momento, como estamos hablando con todos ustedes, hay más de 1.200.000 viviendas sin electricidad. El 30% de las estaciones de servicio no tienen combustible. Muchísimas casas quedaron sepultadas por la arena. Inundaciones por doquier. En Tampa, el estadio más grande que tiene, el techo se voló por el huracán. Felizmente no hubo muchas víctimas fatales, solamente 17, que es mucho, pero no es lo mismo que el huracán anterior, que se llamaba Helene o Helena, que produjo más de 200. Y esto es porque el epicentro del huracán no cayó en la ciudad de Tampa, que es de donde viven más de 3, en Tampa y todos los alrededores viven más de 3 millones y pico de personas, y allí no fue el epicentro. De haber sido así, hubiera sido un desastre. Tampa debió ser evacuada. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que una ciudad importante es evacuada. ¿Saben lo que es evacuar una ciudad de 3 millones de personas? Imagínense. Pero ya pasó lo peor, ahora viene la tarea de reconstrucción, que va a llevar muchísimo tiempo, y además uno tiene que ponerse a pensar realmente si vale la pena que algunas cosas sean reconstruidas, porque en esa zona de huracanes siempre va a ser zona de huracanes. Está del lado del Golfo de México, que es una zona donde el agua es de una temperatura elevada, de manera tal que es mucho más proclive a que se produzcan estos fenómenos meteorológicos. Por supuesto, hubo quienes quisieron sacar agua para su molino, decir esto que tiene que ver con el cambio climático y tonterías al respecto que realmente no tiene ningún tipo de fundamento, porque la realidad es que siempre ha habido huracanes en esta época del año y en esta parte de los Estados Unidos. Así que a quien les habla no le pasó absolutamente nada, ni a mí ni a ninguna de las personas que viven en la ciudad de Miami, que está en el lado oeste del Atlántico, y donde hace más de 20 años, felizmente, que no hay un solo huracán. Siendo en Estados Unidos, pero cambiando completamente el ángulo informativo, la semana pasada fue desastrosa para la candidata a presidente por el Partido Demócrata, Kamala Harris. Ella quiso cambiar su estrategia mediática. Primero no quería hablar con nadie, después dijo, bueno, voy a hablar. Si cambió de estrategia, era como creo que le dije la última oportunidad, era porque las cosas no iban bien, y en vez de mejorar, empeoraron. Ocurrió algo que para mí es un escándalo periodístico. Fue entrevistada por la cadena de televisión CBS, que es una cadena, un órgano del Partido Demócrata hoy por hoy. Le hicieron una entrevista que salió al aire pregrabada, pero la editaron. Cuando ella daba una respuesta sobre algo y la respuesta no salía bien, editaban la respuesta para que no saliera tan mal. Eso es una vergüenza. Eso es directamente intervenir en el proceso electoral, una interferencia democrática directamente. Pero es lo que hicieron. Entonces, el expresidente Trump le pidió a la cadena CBS que, por favor, entreguen el tape de la entrevista sin estar editado. Y no lo hicieron. Trump después exageró, dijo que a CBS había que sacarle la licencia. Bueno, más o menos, a lo mejor tiene razón, no sé. Él, por otro lado, Trump ha calmado un poco su retórica,
Por supuesto, dice que va a terminar la guerra en Ucrania en 15 minutos, que si él fuera presidente no hubiera ya más problemas en Medio Oriente, y uno de los temas principales en Estados Unidos es el tema de la inmigración. La inmigración ilegal es un tema muy, muy, muy polémico porque se dejó la frontera abierta, podía pasar cualquiera. Y Kamala Harris hizo declaraciones insólitas, dijo que el problema que eso ocurre es porque no les estamos dando a esa gente un camino para que puedan ser ciudadanos. Pero en Estados Unidos nadie quiere que esa gente sea ciudadana, porque vienen en forma ilegal. En Australia, por ejemplo, eso jamás ocurriría y jamás pasó. Y además, el problema que tiene Estados Unidos es la inmigración legal. El proceso de migración legal a Estados Unidos para obtener la residencia es complicadísimo. Es asequible, por supuesto, pero es complicado. Hay muchísimas barreras burocráticas que no son difíciles, pero sino que llevan un tiempo absolutamente irrazonable por falta de personal o por lo que fuese. Tardan años, cosa que no debería ocurrir. Entonces, si vamos a hacer que la gente llegue en forma ilegal, pues no le demos el incentivo de que le vamos a dar ciudadanía. Y eso ha provocado un gran problema, porque esa gente está utilizando servicios del gobierno que deberían ser destinados para los residentes y ciudadanos, y no está ocurriendo. Y Trump dice que lo va a deportar a todos, que es imposible. Es una bravuconada, también él se va de boca. En los estados donde se decide esta elección, que son muy pocos, es Pennsylvania, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan y demás, y muy poquito más, las encuestas están muy parejas y Trump está empezando a tomar cada vez más ventaja. Y en los temas principales, que son la economía, la inmigración, la guerra en la política internacional, con la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania está por entrar en su cuarto año. O sea, está por terminar su tercer año en febrero, después entra el cuarto año y no hay ninguna vía de solución. Una guerra que ha costado centenares y centenares de miles de vidas y billones y billones y billones de dólares. Y la gente en este momento apoya a Trump como el mejor candidato para terminar con eso. Pero eso no significa que vaya a ganar o que Trump realmente sea una maravilla. Yo hubiera preferido y creo que la gran mayoría de los americanos, olvídense de lo que yo pienso, yo no voto aquí, yo soy un observador, pero la gran mayoría de los estadounidenses hubieran preferido que la elección no sea entre Harris y Trump, hubiera sido entre otros dos candidatos. Harris no ganó la primaria para ser electa, se la regalaron. Obama, el expresidente, que dicen que es quien maneja los hilos detrás, no lo sé, es lo que se dice, no creo que sea tan así, pero algo de eso debe haber. Se mandó una declaración terrible diciendo, bueno, que él no ve el mismo entusiasmo detrás de la comunidad de color, hablando de la comunidad afroamericana, que había cuando él era candidato a presidente. Y especialmente se refería a lo que él llamó brothers, que es un eufemismo para decir a los hombres afroamericanos. O sea que él piensa que la gente tiene que votar por un candidato por el color de su piel y no por las ideas que esa persona lleve adelante. Esa también cayó mal. El Partido Demócrata tuvo una semana pésima y el Partido Republicano sigue más o menos con lo mismo y faltan apenas 23, 24 días para la elección cuando estamos saliendo al aire con todo esto y yo no podría apostar quién va a ganar, pero se está empezando a inclinar un poquito la balanza a favor de Trump. Si va a alcanzar o no, no lo sabe absolutamente nadie. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hay algo que yo no puedo entender. Realmente, honestamente se los digo, no puedo entender. ¿Por qué Occidente se opone a que la única democracia que existe en Oriente Medio y que está luchando una guerra en 7 frentes, le haga batalla a quienes quieren matarlos, destruirlos, en nombre de valores barbáricos contra un país que tiene los mismos valores democráticos y liberales en materia de libertad de expresión, libertad de culto y demás que Occidente? ¿Cuál es? No lo puedo entender. Le voy a dar varios ejemplos. En primer lugar, estas son palabras
un sinvergüenza, no un sinvergüenza cualquiera, porque es el primer ministro de España, o el presidente, un tal Pedro Sánchez. Una basura. Escúchenlo. Creo que es urgente que, a la luz de todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, la comunidad internacional cese de exportar armas al gobierno de Israel. Creo que esto es de urgencia, y este es un llamamiento que voy a hacer desde el primer instante al conjunto de la comunidad internacional. El cesar de exportar armas al gobierno de Netanyahu. Bueno, usted fíjese, este sinvergüenza, este malparido, una de otra manera de llamarlo, está pidiendo que hagan un boicot de armas, que sería totalmente inefectivo. Israel tiene sus propias armas, a un país que está siendo atacado por los ayatolas de Irán, los terroristas de Hamas y los terroristas de Hezbollah. Si no le dieran armas para defenderse, eso significa que Hezbollah, Hamas e Irán asesinarían a todos los judíos que están en Israel. Y este sinvergüenza malparido, malnacido, que se llama Pedro Sánchez y que es insólitamente presidente de un país como España, pide que los dejen sin posibilidad de defenderse. Eso es lo que dice este señor. Es insólito. España, se sabe, es uno de los países más antisemitas de la Tierra. Eso es históricamente, no empezó ayer, ni mañana, ni anteayer. Siempre ha sido así, desde 1492 en adelante, cuando se echaron a todos. Pero no quiero hacer tanta memoria para atrás, no vale la pena. Esto es hoy. Mientras tanto, en Australia, el Día del Perdón, que se llama Yom Kippur, ese mismo día, la senadora Penny Wong, que hace de ministra de Relaciones Exteriores de Australia, ese mismo día es el día más sagrado del calendario. Yo no soy religioso para nada, pero es el día más sagrado del calendario. Critica a Israel porque aparentemente dicen que tomaron medidas contra y atacaron o dañaron al personal e infraestructura que tienen las Naciones Unidas en el Líbano. Ahora, la realidad es que las fuerzas que tienen las Naciones Unidas en el Líbano están hechas para impedir que Hezbollah se acerque a la frontera entre Líbano e Israel. Por supuesto, fracasaron estruendosamente en ese objetivo y miraron para otro lado. Lo menos que podían hacer es por lo menos no criticar cuando fallaron en el objetivo. Entonces, toda la comunidad internacional está atacando a Israel. Occidente, es como se están pegando ellos un tiro en el pie. Es inentendible para mí, pero en realidad sí es entendible. Es entendible en tanto en cuanto el antisemitismo se ha transformado en la bandera, aunque les afecte los intereses a ellos mismos. Es como los grupos de homosexuales que dicen que hay que apoyar a Hamas, cuando si los homosexuales fueran a vivir a Gaza, los asesinarían a todos por ser homosexuales. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Lo otro les estoy dando un ejemplo que ni siquiera es exagerado, porque es real, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, usted fíjese que el sinvergüenza mal parido y mal nacido de Pedro Sánchez, a quien espero que escuche este programa, porque después de todo entiende castellano, es lo único que debe entender todavía, el día del perdón, Hezbollah disparó 320 proyectiles a Israel. Bueno, ¿y qué va a hacer Israel si le tiran 280 o 3.000 o lo que fuese? Son más de 10.000 en realidad, proyectiles. ¿Qué van a hacer? Van a decir, bueno, mala suerte, menos mal que nos dieron en el blanco. Espero que la próxima vez sigan así. No, van a salir a atacar a aquellos que les tiran los proyectiles. Eso lo haría cualquier persona, cristiano, judío, árabe, lo que fuese. Entonces, es una pena. Ahora, el tema esencial y destilado a su mínima expresión es cuál va a ser la represalia que Israel va a tomar contra Irán, que le declaró la guerra a Israel abiertamente, tirándole centenares de misiles a los centros urbanos principales del país. Israel no dijo cómo va a atacarlos, pero que los va a atacar, que va a ser brutal, pero no les va a avisar cuándo, en dónde y por qué o a quiénes. Ya va a pasar. Lo mejor que puede pasar para la paz en Medio Oriente, para la felicidad de los autodenominados palestinos,
para la gente que vive en Gaza, para la gente que vive en Líbano y para los propios iraníes es que Israel decapite de una vez y para siempre al régimen clerical fascista de los ayatolás en Irán. Hasta que no logren hacer eso, esto va a continuar. Cuando esa gente quede decapitada, pero literalmente decapitada, esto va a continuar. Si decapitan a Irán, puede haber paz en la región. Gaza puede convertirse en un país normal, el Líbano también, y terminar con esta pesadilla. Pero mientras tanto no le pidan a Israel que haga la paz ni haga un cese del fuego, porque quienes están del otro lado no tienen intención de ninguna paz, no quieren ningún cese del fuego y su único objetivo es matar a todos los que viven en Israel, a todos sin excepción, hombres, mujeres, niños, bebés, lo que fuese. No lo digo yo, lo dicen ellos y lo hicieron ellos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Se disputaron 5 partidos de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, que va a tener lugar en Estados Unidos, Canadá y México. Y hubo algunos resultados sorprendentes. En primer lugar, Bolivia en La Paz le ganó 1-0 a Colombia, a pesar de que desde el minuto 20 del primer tiempo jugaron con 10 hombres. Y así todo, Bolivia, que hoy en este momento está clasificándose para el Mundial, le ganó justamente con un gol de Miguel Terceros al minuto 58. Ecuador y Paraguay empataron 0-0 en la altura de Quito. Argentina y Venezuela protagonizaron una farsa en Venezuela porque el partido se jugó en un campo de juego completamente anegado donde la pelota ni siquiera corría. Los argentinos no querían jugar porque la pelota honestamente no corría, ni picaba en muchos lugares. Y los obligaron a jugar. Argentina jugó, el partido empezó demorado. Era gracioso como los venezolanos, en un país que puede pasar en un país dirigido por un fascista incompetente como Maduro, querían vaciar la cancha de agua con 5 escobas más. En serio, eran 5 escobas. Era imposible querer vaciar eso barriendo 5 personas a la cancha, una cancha de fútbol. Imagínense 5 personas. No lo lograron. Yo me acuerdo que en 1974, en la semifinal del Mundial, jugaba Polonia con Alemania en Frankfurt y llovió una barbaridad. Y los alemanes, 1974 les estoy diciendo. O sea que pasaron 40 años de ese momento, 40 o 50, ya ni me acuerdo. No, 50 años pasaron de ese momento a la fecha, 50 años. Entraron con máquinas para poder sacar el agua. Bueno, 50 años después en Venezuela todavía no las tienen. El partido fue una farsa, terminó 1-1, no se puede contar o analizar nada porque no debió haberse ni siquiera jugado. Chile tuvo muy mala fortuna, perdió 2-1 contra Brasil, empezó ganando un gol de Vargas antes de los 4 minutos y lo tenía casi dominado el partido, estaba jugando sorprendentemente bien frente a un Brasil que es el peor Brasil que yo he visto en toda mi vida. Reclaman un penal cuando se está por terminar el primer tiempo, que no fue penal, y mientras los jugadores chilenos protestan, piden el VAR, viene la contra y Jesús les mete un cabezazo fantástico. 1-1, se van al vestuario, Chile sigue dominando el segundo tiempo, y cuando faltaban 2 o 3 minutos, el minuto 87, 88, dejan entrar como Pancho por su casa a Luis Enrique, y le mete un zurdazo cruzado dentro del área. Yo no puedo entender cómo no lo marcaron, lo miraba, no sé, debía estar admirándolo, no entiendo. Le meten el 2-1 y Chile pierde, de local, sin merecerlo realmente, pero bueno, lo único que importa después de todo son los resultados. Y después, por supuesto, vino el gran problema. El gran problema es Uruguay, que fue a jugar contra el último de la tabla en el Estadio Nacional de Lima, obviamente en Perú, y perdió 1-0 en el minuto 88, una enorme polémica. En Uruguay el equipo venía muy picado por las declaraciones de muchos de sus integrantes, desde el ex integrante y referente del fútbol uruguayo para toda la historia, Luis Suárez, y de muchos otros jugadores actuales, quienes expresaban su malestar, como ya les contaba la semana pasada, por los modales o falta de modales, la prepotencia y el destrato que Marcelo Bielsa yo le diría, inoculaba, porque realmente es un tipo insoportable.
Y muchos dicen que Uruguay fue para atrás y que en realidad le están haciendo la cama al técnico. Yo no creo eso. Ningún jugador uruguayo va a salir a jugar con la celeste a perder. No les creo. Lo que dicen los periodistas que dicen eso no entienden nada. Eso no ocurre en el fútbol. Algunos acusaron al arquero de no reaccionar correctamente en el último, cuando faltaban 2 minutos, y Miguel Araujo hizo gol de cabeza. Pero en realidad, si uno mira el partido, yo lo vi entero. Perú tiene las mejores chances y Uruguay estaba completamente inoperante. Después del partido le preguntaron a Marcelo Bielsa, no solamente por el partido, sino si las declaraciones y el escándalo de los jugadores contra él tuvo algún efecto. Él dijo que no, pero obviamente es imposible pensar que no. Uruguay jugó sus últimos 3 partidos contra rivales muy, muy inferiores a la calidad del fútbol uruguayo. Jugó contra Paraguay, contra Venezuela y contra Perú. Y en 3 partidos no hizo un solo gol. Empató 2 y perdió el restante. De 9 puntos, sacó 2. Y estas son las palabras de Bielsa. Espero que tengan la paciencia. Ahí me irrita muchísimo este hombre. Fíjense cómo habla. Esto es lo que le preguntaron y esto es cómo contestó. A raíz de las declaraciones de Luis Suárez, de las situaciones posteriores, ¿usted se encuentra dolido, molesto, indiferente? ¿Esa situación pudo tener alguna influencia en el partido de hoy? Mire, influencia no tuvo ninguna. La entrega del equipo me pareció que fue una entrega muy generosa, más allá de jugar, de cómo hayamos jugado. Creo que lo que pasó en la semana no condiciona ni explica, no lo vinculo con cómo jugamos. Ni creo que haya tenido efecto, que haya sido una semana con mucha efervescencia, ¿no? Respecto de cómo operó sobre mí toda la situación, yo no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido yo la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar aquí. Me refiero en la selección de Uruguay. No alteró para nada la convicción con que se preparó el partido, el profesionalismo y el funcionamiento de la preparación, el funcionamiento del grupo y del cuerpo técnico para la preparación del partido fue igual que siempre. Entonces, para resumir, lo que sucedió no tuvo efecto en el rendimiento, en la preparación del partido, en la actitud con que se enfrentó el partido, y todos actuamos con máxima seriedad, por supuesto que no ignoro todo lo que pasó, ¿no? Si yo hablara como habla este hombre, usted no me escucharía nunca y hubiera apagado la radio hace un montón de tiempo. Es insoportable. Además, todo lo que dijo frente a la cámara de televisión lo dijo mirando para abajo, mirando al escritorio, sin levantar los ojos y mirar a quien se le estaba preguntando. Este tipo no está bien de la cabeza, y no es un loco. No está bien de la cabeza, no es el loco lindo. Este tipo no está bien de la cabeza. Además, ¿usted conoce a gente que hable así?
¿Usted cree que una persona puede hablar así en su vida personal? Yo no creo que cuando llegue a su casa, hable con su esposa o sus hijas, él hable así. Espero que no, por ellos. Yo creo que el ciclo de Bielsa en Uruguay está terminado. Van a jugar un partido en el Centenario este próximo martes. Juegan contra Ecuador, que va a ser una selección complicada para ellos. El partido va a ser el martes a las 8:30 de la noche, hora de Uruguay, que serán las 9:30 o 10:30 de la mañana en Australia, o mediodía en Nueva Zelanda, si están escuchando desde allí. Y yo realmente este tipo no está bien de la cabeza. Yo vuelvo a insistir, no solamente me parece un grosero, un maleducado, le creo a Suárez todo lo que Suárez dijo fue corroborado por sus compañeros, algunos ahora están a marcha atrás porque les conviene, pero en su momento lo dijeron. Tampoco entiendo por qué Uruguay hizo la inversión que hizo en contratar a Bielsa, cuando se iban a clasificar al Mundial por la calidad de jugadores que tienen, aunque los dirigiera la tía de la esquina. Creo que mi mamá hubiera podido clasificar a Uruguay. Se clasifican 7 equipos de 10. Entonces, ¿para qué sentido tenía gastar millones y millones y millones de dólares? Es el técnico mejor pago de Sudamérica. En contratar a él para esto, ¿no? Es como usted tiene un juicio para ganar $15,000 y contrata a un abogado que le cuesta $40,000 por mes. No tiene gollete. Esto es lo mismo. Los próximos partidos de la eliminatoria serán Colombia-Chile. Chile que está último. Paraguay juegan en Barranquilla, además. El pronóstico es negrísimo para los muchachos chilenos, negrísimo. Paraguay recibe a Venezuela en Asunción, Uruguay a Ecuador en el Centenario, Brasil recibe a Perú en Brasil y Argentina recibe a Bolivia en el estadio de River Plate en la Argentina. Las tablas de posiciones, hoy por hoy, primero Argentina, y después está Colombia, Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia sexto, Venezuela séptimo, Uruguay quedándose afuera, pero a un punto solamente de Venezuela, y ahora jugar entre sí. Perú, que ahora está noveno con 6, y Chile tiene 5. O sea que Chile, de 27 puntos en disputa, consiguió 5. Realmente es lamentable. Yo no sé cómo Vareca va a hacer para poder aguantar y terminar las eliminatorias en el puesto que está. Y esto es todo por hoy. Les habló Ezequiel Trumper y será hasta la próxima.